para mí un honor y también una oportunidad poder exponer algunas ideas sobre la historia y la geografía del Estrecho de Gibraltar y su entorno cultural, que es mucho más amplio de lo que a simple vista pudiera parecer. En primer lugar, hemos de considerar a las diferentes culturas surgidas muchos siglos e incluso milenios antes de nuestra era, en todo ese vasto territorio comprendido por la mitad sur de la península ibérica y el lado africano del estrecho. O sea, la región tingitana o tangerina, como también se dice, nombre derivado de la milenaria ciudad de Tánger, muy rica en leyendas relacionadas con las aventuras llevadas a cabo por los héroes civilizadores griegos, entre ellos Hércules. Recordemos que el antiguo nombre de Algeciras era Tingis, seguramente por la gran presencia de habitantes procedentes de esa región, de la Tingitana, la cual habla de una convivencia mutuamente aceptada entre culturas que a uno y otro lado del estrecho de Gibraltar tenían un pasado común. Precisamente antes de que el Imperio Romano las unificara culturalmente, en esa región existía un mundo heterogéneo, producto, sin duda alguna, de las diversas civilizaciones que fueron dejando su huella sobre una matriz cultural previa a todas ellas, ¿no? Que en lo que respecta al lado africano, tuvo su centro neurálgico en Tánger y en el hispano a Tartessos, que con el tiempo llegó a conformar un floreciente reino que ocuparía la mitad sur de la península ibérica, como hemos dicho. Podría entonces hablarse de una región atlántico-mediterránea que culturalmente ya existía como tal antes de la llegada de los pueblos del Oriente, ¿no? Los fenicios y los griegos fundamentalmente, atraídos no sólo por sus riquezas materiales, que eran abundantes, ¿no?, sino por algo más intangible como es la idea ya sugerida por Homero en la Ilíada y la Odisea, de que en esa región del occidente se hallaba una parte importante del origen de la cultura griega, ¿no? Un origen que naturalmente no tenía fechas históricas y por tanto habría que acudir a otro tipo de documentación, entre comillas, que no puede ser otra que la proporcionada por el mito. A las dos obras fundamentales de Homero habría que añadir las de su casi contemporáneo Hesíodo, la Teogonía y los Trabajos y los Días. Ambos vivieron en torno al siglo VIII y mitad del VII, como todos sabemos, pero además hubo una variedad de autores contemporáneos suyos que escribieron textos en los que igualmente se mencionan determinados mitos griegos situados en el lejano occidente. Hablamos de Antímaco de Teos, de Eumelo de Corinto, de Artino de Mileto, Estasino de Chipre, Creófilo de Samos, Pisandro de Camilo, entre tantos otros. Aunque no hemos de olvidar al divino Platón, quien 3 siglos después se hizo eco de estos mitos en su filosofía. Y esto es más importante de lo que a simple vista pudiera parecer, ¿no?, pues su autoridad intelectual permitió que la memoria y la noción del mito siguieran perviviendo en la nueva época que se abría en Grecia. Esto explicaría por qué Platón recogió para la posteridad la existencia de la isla continente perdida de la Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, en el profundo océano, como uno de los orígenes de su civilización, de la civilización griega, y por tanto como uno de los orígenes de lo que hemos llamado Occidente, de lo que llamamos Occidente. Gracias a Platón, el origen mítico de la cultura helénica no entró en la indiferencia. Pero en este punto nos preguntamos, ¿cómo el mito puede explicar el origen de una cultura? De hecho, no había otra manera en el pensamiento del mundo antiguo anterior a Heródoto y los primeros historiadores clásicos, que aunque sabían de la importancia del mito para la comprensión de su cultura, sin embargo, fueron los primeros en recoger datos pormenorizados de lo que veían y oían en el transcurso de sus viajes y de sus propias experiencias personales. Ellos investigaron, ya sabemos que la palabra historia quiere decir investigación, en los hechos que sucedían, no solo en su tiempo, sino en tiempos anteriores,
y los trasladaron a un género nuevo, la literatura histórica. Por eso, como decimos, esto no significa que se olvidaran del mito, lo que hubiera supuesto olvidarse de la memoria de sus antepasados. Es todo lo contrario, pues entonces no se explicaría cómo puso Herodoto a cada uno de sus 9 libros de la historia, cada una de las 9 musas, ¿no? Precisamente, ¿no? Que son las hijas de la memoria, como todos sabemos. Salvo algunas excepciones, como el caso de Tucídides, en general, las fuentes literarias que utilizaban los historiadores griegos y posteriormente helenísticos y romanos eran los poetas como Homero, Hesiodo, Safo, Solón, Alceo, Bacis, etcétera, etcétera. También los filósofos presocráticos como Ferécides de Siros, maestro de Pitágoras, o los dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, que interpretaban determinados mitos en sus tragedias, e incluso a los cronistas como Hecateo de Mileto, que fueron los primeros en separar la didáctica mítica de los hechos históricos, pero no la suprimieron, si bien esa primera separación supuso un cambio muy sensible dentro de la cultura griega, como hemos señalado anteriormente. Por eso mismo, y como el tema que hemos propuesto está relacionado con el entorno mítico y simbólico de las columnas de Hércules, o sea, del estrecho de Gibraltar, hemos creído necesario, en esta primera parte, decir algunas palabras sobre lo que significa precisamente el mito y el símbolo dentro del estudio de la historia y de la arqueología. Aunque nosotros no somos arqueólogos ni historiadores, ¿no? Pero sí nos interesa el estudio de las estructuras simbólicas que han articulado la cultura de las sociedades tradicionales como el fenómeno más importante del hecho humano. Pensamos que sin esta explicación previa no se entendería algunas de las cosas que diremos en la segunda parte de la conferencia. El mito tiene una estructura diferente a la historia, pero su conocimiento no se basa en documentos, ¿no? Ni en datos, ni en hechos verificables, si bien esto no significa que el relato mítico repose sobre una fantasmagoría, o sea, el producto de una imaginación exaltada, ¿no?, de los poetas antiguos, ¿no? Pero sí que esos hechos y datos concretos tienen para el mito otra lectura. Y por otro lado, no hay mito que no tenga una base apoyada en la realidad histórica. Las hazañas llevadas a cabo por Aquiles, Hércules, Ulises, Héctor, Teseo, Jasón, etc., por los héroes, ¿no?, existieron de verdad, pero ellas fueron interpretadas como una enseñanza que intentaba revelar una historia arquetípica, o sea, una historia en donde las ideas y ciertos principios y valores atemporales actúan en el mundo. Por eso los héroes perviven en la memoria de la cultura, la nuestra, que ellos contribuyeron a crear, justamente. Lo que importa realmente son los principios que sus gestas vehiculan y de las que emanan finalmente los hechos producidos en el tiempo, cualquiera que esos hechos fuesen, ¿no? En ese sentido, el mito no se opone a la historia, sino que la enriquece y la complementa. Por poner un ejemplo de una cultura diferente a la nuestra, los aborígenes australianos hablan del tiempo de los sueños, para referirse a la existencia en el tiempo mítico, que sigue vivo, pues allí permanecen sus ancestros primordiales, a los que están unidos gracias a determinados símbolos y a la práctica de los ritos iniciáticos. Esta estructura es idéntica, con formas diferentes, a cualquier otra estructura de iniciación a lo sagrado. Aquí tenemos precisamente una de las claves para entender ese algo intangible al que nos referíamos anteriormente, y que consideramos esencial, pues estamos convencidos que los mitos griegos, fenicios o romanos, en torno a las columnas de Hércules, tienen connotaciones claramente iniciáticas relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad y de los ancestros primordiales, de los antepasados. Que esto haya tenido lugar en el estrecho de Gibraltar y en la región tingitana tiene para nosotros un valor muy especial, porque nos permite entender el alto valor simbólico de esta zona geográfica que
que fue llamada en algún momento la Hispania transfretana, o sea, la Hispania más allá del estrecho, como uno de los nombres de la Tingitania africana. Tiene su importancia dentro de los grandes relatos míticos e históricos de la cultura occidental. Precisamente en nuestro libro Tartesos, la ciudad de Ulía, el señorío de Montemayor y el castillo ducal de Frías, linajes históricos y mitos fundadores, hablamos de la importancia de la ubicación geográfica de toda esa región, pero más especialmente de Tartesos. Allí decíamos lo siguiente: podríamos hablar de una geopolítica simbólica para referirnos a la ubicación geográfica de Tartesos y a su papel de intermediaria entre el mundo mediterráneo y el mundo atlántico. Un papel que le corresponderá muchos siglos después a España, descendiente de Tartesos por razones históricas y geográficas, cuando desde ese mismo lugar del sur peninsular se inició la gran aventura que supuso ir más allá, verdaderamente, de las columnas de Hércules, o sea, más allá del mundo conocido y atravesar definitivamente el mar océano, para arribar a un nuevo mundo. O sea, y como dice Federico González en su libro Las utopías renacentistas, un mundo otro entrevisto en los contenidos del alma universal. El propio Alfredo Schulten, el que inició las investigaciones para encontrar a Tartesos, en su obra Tartesos, contribución a la historia más antigua de Occidente, ya intuyó esa analogía entre Tartesos y América, cuando comparó el descubrimiento de esta con lo que representó el descubrimiento de Tartesos para los griegos y los pueblos orientales del Mediterráneo. El mundo para ellos se hizo más amplio, los horizontes geográficos se ensancharon y se abrieron las grandes rutas marítimas que propiciarían el contacto con otras culturas, especialmente de la costa atlántica europea e incluso africana, en el caso de los fenicios que llegaron muy al sur de esas costas africanas. De alguna manera, una nueva ecúmene se iría gestando a partir de entonces para ir tejiendo poco a poco lo que en su día se llamaría Europa, que no olvidemos es el nombre de una princesa fenicia. Hasta aquí la cita de este libro. Por su lado, y siguiendo en parte la estela dejada por Schulten, el arqueólogo español Maluquer de Motes, en su libro Tartesos, la ciudad sin historia, hablaba de Tartesos como la más antigua y brillante civilización de Occidente. Y hace una amplia síntesis tanto del Tartesos mítico como del Tartesos histórico. O sea, gobernado por las dinastías de origen divinos, que en su última etapa fue gobernada por la dinastía de los Argantonios, ¿no? ya unas dinastías históricas perfectamente encuadradas en el tiempo, ¿no? Y fijadas en el tiempo. Muy influida esta dinastía de los Argantonios por la cultura fenicia y sobre todo por la cultura griega. Influencia que se extendería a sus descendientes, los íberos turdetanos principalmente, y en general en el área ibérica que se extendió por todo el levante hispánico hasta el sur de Francia. Siguiendo con nuestra explicación, el mito y el símbolo, junto con el rito, dijéramos que forman un corpus que nosotros consideramos imprescindible para comprender a las civilizaciones y culturas que nos han precedido en la historia, y en especial las que, como Tartesos y sus contemporáneas, formaron parte del entorno del Estrecho de Gibraltar. Desde la perspectiva de los pueblos arcaicos y las grandes civilizaciones, la cultura, palabra que viene de cultivo, como todos sabemos, está sustentada en un conjunto de valores y principios que son sagrados en su origen y que cristalizaron en ciertos códigos, como es el caso del lenguaje hablado, muy cercano al lenguaje musical y ritmado, o sea, poético, lo que se llamaba la lengua de los pájaros, ¿no? De hecho, esa lengua es la que, según los mitos, distintos mitos de diferentes culturas, es la que se hablaba en el paraíso, ¿no? Entre los hombres primordiales, ¿no? Y que curiosamente también es una denominación que se da al lenguaje de los símbolos, ¿no?
también en las formas geométricas y los números que dieron paso a la arquitectura y a ciertas manifestaciones del arte plástico y por supuesto a la escritura, que en un principio era claramente ideogramática, antes que fonética, es decir, basada en ideas y principios expresados a través de símbolos y de signos. Por eso, para nosotros, el estudio de la cultura es el estudio de las ideas que la han conformado y que se han expresado a través de los códigos simbólicos, que son los vehículos o los soportes para mantener viva la presencia de las mismas en el corazón de los hombres, ¿no? Por consiguiente, esos códigos continúan estando igualmente vivos y activos, precisamente por el propio carácter atemporal que tienen los valores espirituales, cosmogónicos y metafísicos que ellos transmiten, ¿no? Que los códigos simbólicos transmiten. En este sentido, la simbólica es una vía de conocimiento, pues el objeto de su estudio no es el símbolo como algo exterior, como algo externo, sino lo que éste nos revela de nuestra identidad esencial. La vía simbólica surgió definitivamente como tal a raíz de los trabajos de autores de la importancia de René Guénon y Ananda Coomaraswamy, que han sido los grandes hermeneutas o intérpretes de la filosofía perenne o tradición unánime de nuestro tiempo, a quienes deberíamos unir dentro del ámbito de la lengua castellana la figura de Federico González, cuya obra ha sido escrita al final del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y dentro del más heterogéneo mundo universitario, o del ámbito de las tradiciones y religiones comparadas, habría que nombrar a Walter Otto, a Mircea Eliade, a Henri Corbin o Joseph Campbell, entre otros. Cierta parte de la arqueología, que incluye disciplinas como la astroarqueología o la arqueoastronomía, hace ya algún tiempo que acabaron por aceptar al mito y al símbolo entre los instrumentos de sus investigaciones. Pues en los mitos se encuentra lo que podríamos llamar la secuencia genética sutil del acontecer humano a lo largo del tiempo. Por eso mismo, los estudios más completos, entre comillas, sobre nuestro pasado son aquellos que han integrado al mito y el conocimiento del símbolo dentro de sus métodos de estudio. Recordemos que la arqueología y esas otras disciplinas que hemos nombrado anteriormente, y en la que incluimos la numismática e incluso la más reciente geoarqueología, que es, o sea, la interacción de la geografía o la geología con la historia, son materias que se pueden abordar desde la perspectiva de una ciencia interdisciplinaria como es la simbólica, que considera que todas las manifestaciones del arte antiguo tienen un mensaje relacionado con la realidad de lo sagrado. Existe una cosmogonía perenne que bajo diferentes formas se encuentra expresada en todos los pueblos de la antigüedad. En ellos encontramos idénticos símbolos, mitos y ritos. Y esto nos da una pista sobre la existencia, en el origen de la humanidad, de una sola y única tradición primordial, de la que derivarían todas las tradiciones y civilizaciones habidas a lo largo de la historia. Al hilo de esto diremos que los últimos y constantes descubrimientos en el campo de la paleontología y la antropología van arrojando luz sobre las humanidades anteriores a la nuestra, la del Homo sapiens. Y el resultado es que ellas ya tenían incorporado un sistema de símbolos y ritos, como los ritos funerarios, que denotan la existencia de una cultura desarrollada, lo que invalida ese presunto origen animalesco del género humano, que hasta hace poco era plenamente aceptado por casi todo el mundo. Si la antropología es el estudio del hombre, la arqueología es el estudio de las obras hechas por el hombre desde su origen, que evidentemente se pierde en la noche de los tiempos, ese origen. Por eso la palabra arqueología significa estudio del principio, o sea, del origen, que puede ser considerado como un origen en el tiempo, o sea, histórico, o como un origen atemporal, que también existen esos orígenes atemporales, como nos recuerda René Guénon en alguna parte de su obra. Ese origen atemporal es el que se descubre, por así decir, a través del mito. La palabra mito tiene varios significados. Uno de ellos es el que se refiere a la palabra misterio. Por eso mismo, lo primero que nos encontramos al estudiar una cultura es precisamente el misterio de su origen. La civilización egipcia, por ejemplo, o la caldea, o la tartesia entre nosotros, ¿no?,
ya nacen históricamente con un alto grado de desarrollo cultural, ¿no? Y los cambios que sufre con el tiempo, que se cuentan en miles de años, en muchas de ellas, son muy leves, simples adaptaciones a las nuevas condiciones cíclicas, ¿no? Pero aquello que constituye su esencia permanece. Esto es así porque continuaron conservando como un tesoro de incalculable valor sus mitos y símbolos fundamentales, los referidos a su origen in illo tempore, en los que estaban en germen todo lo que esa cultura debía desarrollar a lo largo del tiempo. En toda tradición cultural hay un antes y un después de su entrada en la historia. El antes es la vivencia en el tiempo mítico, no computable con los parámetros del tiempo cíclico, pues eran los dioses o las energías divinas las que en ese tiempo regían los destinos de la cultura humana, cualquiera que ésta fuese. De ahí que cuando dicha cultura irrumpe en el devenir histórico, las estructuras que crearon el desarrollo de su civilización surgen de inmediato, casi por generación espontánea, podríamos decir, ¿no? Y lo primero que se evidencia es la construcción del templo o santuario como centro y eje espiritual de la misma, a partir de la cual será levantada la ciudad expandiéndose a partir de ella como el ser vivo que es en realidad, ¿no? La cultura o la civilización. En un momento dado, los dioses siguen rigiendo los destinos de ese pueblo, de los hombres, ¿no? Pero ellos se encarnan en las dinastías de los reyes sacerdotes, que por eso se dicen de origen divino, ¿no? Las antiguas teocracias. Las tres civilizaciones que hemos nombrado anteriormente, la egipcia, la caldea y la tartesia, son un ejemplo de lo que estamos diciendo. En el caso de Tartesos, tenemos la genealogía de los reyes semidivinos, la de Gerión, la de Gárgoris y la de Abis, ¿no? Son las dinastías no históricas, que gobernaron por un tiempo indeterminado y no computable. Sin embargo, la dinastía de los Argantonio está perfectamente, como antes hemos dicho, ubicada en la historia, debido a y además eran una dinastía filoenética, ¿no? Por todo ello, se ha de tener una especial sensibilidad para dejarse impregnar por las ideas depositadas en el arte de los pueblos antiguos, pues es en él, en ese arte, donde dejaron todo su saber y conocimiento del mundo. El arte siempre ha sido una actividad sagrada, ritual, por eso reúne la belleza y la inteligencia en las formas que recrea, ya sean tan concretas como la cerámica o tan sutiles como la música. Es la evidencia con la que nuestros lejanos antepasados dejaron constancia de que su relación con lo sagrado era totalmente permeable a su espíritu, y que no existía una frontera definida entre mundo invisible y visible. En ese arte se vehiculaba una cosmovisión que no se agotaba en ella misma, sino que abría conocimientos aún más profundos en los que el mito intervenía de manera decisiva. El arte como vehículo de una tradición que se heredaba y aceptaba como tal de generación en generación. Por eso mismo, cualquier manifestación hecha con arte debía estar expresada a través del lenguaje simbólico, que es un lenguaje universal. El símbolo, el mito y el rito como hierofanías o manifestaciones de lo sagrado, capaces de expresar el misterio del mundo a través del gesto creador y la palabra, lo sensible, lo concreto, lo cual incluye a la naturaleza entera y, por supuesto, a la geografía. Las teofanías, es decir, las manifestaciones de lo divino, de un Dios, forma parte también de todo este complejo simbólico. Y no hay más que recordar el episodio de la zarza ardiente, vivida por Moisés en el Sinaí, o los relatos de las múltiples apariciones de los dioses griegos, de Zeus, de Apolo, de Atenea, de Hermes, de Artemisa, de Dionisos, etc., ¿no? Ante los héroes y las heroínas, que también las hubo, como recuerda Ovidio en su libro Heroides, ¿no? Para advertir que ese era un hecho muy frecuente en el mundo antiguo, las apariciones, la manifestación de un Dios, ¿no? Aunque nosotros no lo comprendamos pensando que son simples fabulaciones poéticas, como normalmente se piensa, pero como nos recuerda en este caso, ¿no?, Julio Caro Baroja,
en su libro La realeza y los reyes de en la España antigua. Dice Caro Baroja, las fábulas no se pueden echar por la borda, hay que estudiarlas en toda su profundidad. Caro Baroja estaba interpretando una cita de Cicerón con motivo de los orígenes de Roma. La cita era la siguiente: la historia es rica en mitos y leyendas. Cicerón, discípulo romano de Platón, sabía de qué hablaba, evidentemente. Los mitos y leyendas no se pueden despreciar, pues ahí precisamente tenemos una clave para conocer las causas profundas con las que nuestros antepasados explicaban el origen de su civilización. En el caso de Cicerón, la romana. Un origen que era recreado y recordado periódicamente a través del relato mítico fundamental. Por eso mismo, hacer constantes referencias al mito nos permite percibir la realidad a la que éste se refiere. Pues si bien dicha realidad no es exactamente la que se describe en la historia tal cual se explica hoy en día, no por ello es menos cierto que el mito constituye un elemento esencial para el verdadero conocimiento de la historia. En el libro antes citado, el propio Caro Baroja señala muy ajustadamente que la leyenda sintetiza la historia. Para nosotros, la leyenda y el mito son esencialmente lo mismo. Recordemos que leyenda procede del verbo legere, que significa tanto escoger como leer, lo que implicaba una selección previa de lo que ha de ser leído, interviniendo en ello la inteligencia, y que por tanto merece ser recordado y transmitido a la posteridad. En efecto, el pensamiento simbólico y mítico entiende el mundo como una red de correspondencias y analogías que, si pudiéramos trazarlas en un papel, veríamos que finalmente configuran un tejido cuya trama la conforma el devenir de los acontecimientos históricos con sus miles de anécdotas que cambian sin cesar como las aguas del río de la vida, porque esa es la naturaleza de las cosas sometidas a la generación y a la corrupción, pero que nada significaría sin los hilos verticales de la urdimbre que constituyen las ideas fuerzas imprescindibles para fijar en una estructura ordenada una civilización, por ejemplo, ¿no? O en este caso una cruz que conforma la estructura del tejido, aquello sin lo cual ella no sería más que un fluir vago e indeterminado. Las antiguas civilizaciones se construyeron en base a esas ideas ordenadoras, en ausencia de las cuales los seres estaríamos abocados a dar vueltas reiteradamente en la rueca con que las moiras o las parcas mueven los hilos de nuestras vidas y destinos individuales. A este respecto, en nuestro estudio La historia como una ciencia de la cosmogonía, señalamos lo siguiente. La etimología de la palabra urdimbre nos lleva, a través de urdir, a los términos ordo y orden, es decir, cosmos, y por tanto muy cercana al concepto de dharma, la ley cósmica en la tradición hindú, donde está implícita a su vez la raíz dhru, fuerza, y estabilidad, indicando así la idea de eje y de polo. Hasta aquí la cita. Los hilos verticales de la urdimbre permanecen inmutables, dándonos a entender su primacía sobre los hilos horizontales de la trama, lo cual hace posible también su perfecta complementariedad. Ambas cosas es lo que la cruz está simbolizando, como antes hemos dicho. Estamos hablando evidentemente de ideas y conceptos universales. Por eso decimos que son inmutables, lo cual no es sinónimo de petrificación o de inmovilismo, ni mucho menos, sino que, como la propia palabra indica, es algo que no muta, que no cambia, ni es susceptible de cambiar porque representa el elemento esencial y arquetípico de los seres y las cosas. Para el ser que concibe la existencia como un cambio permanente, sin tener en cuenta ese elemento inmutable, o ese centro, que supone inevitablemente vivir fuera de sí mismo, es decir, en la periferia de la rueda del mundo y de la vida, en definitiva, en lo más exterior y alejado del núcleo, que es el lugar donde todo cobra sentido, en el centro. Los mitos son, a este respecto, los modelos ejemplares que el ser humano ha tenido siempre, como referencia axial para mantener vivo
ese vínculo con las realidades superiores y simultáneamente para comprender el sentido de su existencia aquí en la Tierra. Decía Mircea Eliade que el mito es la explicación de la irrealidad de la existencia. Al explicar esa irrealidad, esta cobra sentido. Al explicar el mito, esa realidad cobra sentido. Y pasa del caos al orden, ¿no? La palabra, que es el vehículo primero mediante el cual se vehicula el mito, posee una fuerza genésica insoslayable gracias a su carga poética. La filosofía, que en el mundo helénico comienza con los llamados 7 sabios de Grecia, deriva de los antiguos poetas o aedos, como como Homero, Hesiodo y todo lo que hemos nombrado, ¿no? Que recogen los antiguos mitos y en los que está todo lo que es esencial para el conocimiento de la naturaleza humana y divina. Todo mito es, por tanto, un acto eminentemente creador, o hacedor, en el sentido que Jorge Luis Borges le dio a esta palabra en su libro El Hacedor, haciéndola sinónima de poiesis, es decir, de poesía. Esta es la razón de que los mitos propagados por los bardos, rapsodas, aedos y bates de todos los tiempos se relaten bajo la forma poética, por la carga emocional que éste tiene, capaz de producir una ruptura de nivel que permita el pasaje a la realidad a la que el mito se está refiriendo, ya sea una realidad cosmogónica, ontológica o metafísica. Cuando se habla de la imaginación creadora en el concepto de la vía simbólica, se está hablando de esa facultad que el mito despierta y que nos sensibiliza para la comprensión de ideas que están en el origen de todo cuanto el hombre puede experimentar de las verdades inmutables. Como antes hemos dicho, todo cuanto esas civilizaciones fueron capaces de crear en los distintos ámbitos de la cultura, la filosofía, la religión, la ciencia y el arte, estaba ya en sus mitos originales. El centro y el eje son en sí mismos expresiones claramente hierofánicas que revelan dos arquetipos fundamentales: la idea del principio y de la unidad, por un lado, y la idea de la comunicación cielo-tierra. De ahí su presencia constante en las representaciones iconográficas de todos los pueblos. Sin estos dos símbolos interiorizados en la conciencia, es imposible que los antiguos vieran en el monte Avila y el peñón de Gibraltar las columnas que enmarcaban la Puerta del Sol, delimitando por el lado de occidente, donde se oculta el sol, el espacio sagrado de la ecúmene, cuyo oriente era el lugar donde ese mismo sol surgía renovado. Al final de la conferencia, pues ya veremos cómo la Puerta del Sol tiene también otras lecturas relacionadas con la Puerta de los Dioses. Así, el mundo mediterráneo se constituía en una unidad cultural cuyas vías marítimas, perfectamente trazadas, desde la más remota antigüedad, propiciaron una constante y fecunda comunicación entre los pueblos que habitaban su litoral y sus maravillosas islas, todas ellas protagonistas de las historias ejemplares de los héroes. Como sugiere una cierta interpretación de su etimología, el Mediterráneo era el mar en medio de la tierra, o sea, un centro del mundo, lo cual predestinaba a algunas de las civilizaciones que nacieron dentro de él a tener un protagonismo relevante en distintos momentos de la historia. El centro y el eje también son válidos para interpretar los procesos históricos, pues toda verdad histórica deriva de la relación que las civilizaciones han mantenido con los principios que las conformaron. Esos principios, o deidades creadoras y fundacionales, son como los ejes verticales de los hilos de la urdimbre, ¿no? O como los radios emanados del centro de la rueda del mundo, lo cual nos indica la función intermediaria de dichos radios entre el centro y la propia periferia de la rueda. Pero en realidad, el movimiento nace del centro de la rueda, el cual lo transmite a los radios y estos a su vez a la periferia, símbolo de nuestra realidad visible, determinada por el tiempo y el espacio. Aristóteles, que al fin y al cabo era discípulo de Platón, tuvo una de esas intuiciones intelectuales, podríamos decir, cuando habló del motor inmóvil, refiriéndose justamente al centro de la rueda, al principio, al ser universal,
o al Dios que crea a través de sus propias emanaciones, pero que en sí mismo permanece inmutable. Así, la constante comunicación entre el mundo superior y el mundo inferior debía dotar a determinados hechos históricos de un carácter especialmente significativo, en tanto que intermediarios entre la realidad de los arquetipos y la realidad concreta de los hechos. Y eran estos hechos, convertidos en modelos ejemplares, los que pasaban a formar parte de la leyenda y el mito, justamente para ser recordados y quedar en la memoria de las generaciones futuras. El cordón umbilical sutil, ¿no?, con los mundos superiores nunca se perdió en aquellas civilizaciones. El relato que hace Homero de la guerra de Troya, en la Ilíada, está repleto de claroscuro, como la historia misma, pero lo que permanece en la memoria es el carácter épico y heroico de los actos de algunos de sus protagonistas, como Aquiles y Héctor. Por eso mismo, los relatos míticos son necesariamente simbólicos por ejemplares porque ocultan, a través de las imágenes que proyectan en nuestra mente, verdades imperecederas. De pronto, lo épico, por su carácter sagrado, es lo único real, que merece ser recordado en este mundo de apariencia semejante a la caverna descrita por Platón en la República. Lo que decimos del mito y de la historia lo podemos aplicar igualmente a la geografía. La historia mítica se desarrolla dentro de una geografía igualmente mítica y por tanto simbólica. Solo hemos de leer bajo esta perspectiva el marco geográfico espacial en el que se desarrollan los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo, o el viaje de los argonautas en busca del brillocino de oro, o el periplo de Ulises por las costas del Mediterráneo, e incluso de ciertos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, para darnos cuenta de que en efecto estamos en presencia de una geografía significativa. Y así como el mito no se opone a la historia, sino que, como dijimos, la enriquece y la dota de una profundidad de la que carecería sin él, lo mismo pasa con la geografía, que no es una simple descripción física de la Tierra, desconociendo así las otras cualidades del espacio terrestre que el espacio terrestre posee. Para empezar, el espacio terrestre no es homogéneo, sino que está lleno de formas y alteraciones geográficas que cobran un sentido, otro, cuando se las observa, se las vive y se las experimenta desde la perspectiva de la visión simbólica, sustentada, como hemos señalado anteriormente, en las analogías y las correspondencias que las formas visibles tienen con las ideas y arquetipos del mundo inteligible, término de Platón. En efecto, y como señala Federico González en su diccionario de símbolos y temas misteriosos, las montañas, cordilleras, colinas, ríos, estrechos, océanos, arroyos, fuentes, cascadas, bahías, cabos, etcétera, etcétera, no son circunstancias dignas de una lectura literal, sino, por el contrario, son hechos significativos que necesariamente obligan a considerarlos desde el punto de vista simbólico. Pues bien, esas formas son la grafía de la Tierra, que es propiamente lo que significa geografía, como todos sabemos, ¿no? Pero quien dice grafía dice escritura, y toda escritura es para ser leída e interpretada. A propósito de la grafía, las tradiciones extremo-orientales hablan del Feng Shui, término que quiere decir viento-agua, afirmándose que es algo impalpable como el viento e inasible como el agua, subrayando así su carácter sutil, pues se considera que estos dos elementos son los instrumentos que modelan el paisaje y las formas de la Tierra con su acción constante. O sea, que contribuyen de manera decisiva a crear esa escritura en concordancia con los demás elementos, incluidas las fuerzas telúricas que, como los terremotos y otras catástrofes geológicas, provocan, o los volcanes, ¿no?, como está ocurriendo ahora mismo en La Palma. En ocasiones que cambian, o sea, producen profundos cambios en la superficie terrestre, ¿no? Si hacemos una correspondencia entre el mundo físico y el mundo sutil, los vientos y las aguas siempre han estado asociados con las potencias angélicas o las deidades intermediarias. Pero así como los vientos van en todas las direcciones del espacio,
De ahí el símbolo de la rosa de los vientos, cara que los marineros utilizaban, ¿no? Y siguen utilizando. Las aguas siempre tienden hacia abajo y los espíritus con los que se las asocia viven en las fuentes, los lagos y las oquedades subterráneas. Este es el caso de las ninfas y las náyades, energías divinas que animan a la naturaleza y que han sido muy importantes en el imaginario simbólico de nuestra cultura, heredada de los griegos y los romanos. Son conocidas las aventuras que muchos héroes mantuvieron con estas entidades y solo hay que leer El antro de las ninfas o La cueva de las ninfas del neoplatónico Porfirio para darse cuenta de hasta qué punto estas entidades, al igual que las musas, han jugado un papel importante como inspiradoras en el género humano de las realidades cosmogónicas. Recordemos la relación de Ulises con la ninfa Calipso, que según Homero vivía en la isla de Ogygia, que Estrabón identifica con la isla Esqueria, situada en el Atlántico y por tanto en el entorno geográfico en el que nos estamos moviendo. Otros geógrafos la situaban cerca de las columnas de Hércules e incluso algunos autores contemporáneos, como Víctor Bérard, la han identificado con el famoso islote de Perejil, cuyo nombre en árabe es Tura. Tura es un nombre que darían que hablar también, ¿no? Porque está relacionado con determinados lugares también simbólicos, ¿no? en otras tradiciones. La isla de Perejil, como todos sabemos, está pegando a las costas de Marruecos. Dejando aparte la localización real, lo que es evidente es que la topografía y la forma triangular de este islote de Perejil tuvo que estar consagrado a alguna deidad en aquella lejana época. Y en cualquier caso, todos los que han tratado el tema de la isla de Calipso coinciden en que ésta se encontraba en algún lugar del océano occidental. En el mismo orden de ideas, podemos considerar que no es un capricho que esos dos territorios que se miran mutuamente desde tiempos inmemoriales y que pertenecen a dos continentes tan distintos como es el europeo y el africano, tengan como seña de identidad dos montes que los antiguos marinos griegos vieron como dos columnas y a los que pusieron el nombre de su héroe más famoso, Heracles o Hércules. No cualquier héroe, sino el hijo de Zeus. Hablamos naturalmente del monte Avila y del peñón de Gibraltar, al que los griegos llamaron Calpe y de los que el poeta romano Festo Avieno, en su obra Descripción del orbe terrestre, decía lo siguiente: aquí, altivas puntas separadas por el mar se hacen visibles por sus altas cimas. Aquí penetran las rocas en las profundidades. Aquí las nubes pasan por debajo. Aquí la Mauritania Avila apuntala el cielo y la ibérica Calpe se eleva con su dorso. Es evidente que Festo Avieno está describiendo dos ejes que conectan los tres planos cósmicos, es decir, el mundo subterráneo, en este caso el mundo submarino, la tierra y el cielo. ¿Qué verían aquellos griegos y los romanos en las columnas de Hércules para otorgarles dicho nombre? ¿Y qué verían también en ese peñasco al que hoy llamamos el Cabo de San Vicente en el sur de Portugal, considerado por Estrabón y otros geógrafos e historiadores tales como Éforo de Cime y Artemiorodo de Éfeso, como la punta más suroccidental de la península ibérica y en aquel momento del mundo conocido, y al que llamaron nada menos que Hierón Acroterión, o sea, el Promontorium Sacrum o promontorio sagrado. En realidad, la península ibérica, en su interior y a lo largo de toda su costa, está repleta de santuarios dedicados a los dioses y diosas del panteón íbero, fenicio, griego, romano, que en general se edificaban sobre santuarios anteriores de los tartesios y otras culturas emparentadas con ellos, como la turdetana o los celtas, que poblaban ciertas partes de lo que hoy es la provincia de Badajoz, donde encontramos el santuario de Cancho Romano, una de esas construcciones, con un parecido arquitectónico al de los palacios mesopotámicos y que seguramente manifiestan la fusión tartesio-fenicia
del periodo orientalizante. Canchos Roano está situado en esa ruta que siglos más tarde se llamaría la Ruta de la Plata, que comunicaba el sur tartesio con el noroeste hispano, ¿no? Es decir, con el país celta por antonomasia, como es Galicia. De entre estos santuarios costeros destacamos el promontorio alicantino de Hemerocospión, o Atalaya del Día, el actual Cabo de San Antonio, con un templo consagrado a Artemisa, la Diana romana, de donde deriva el nombre de Denia, la ciudad levantada muy cerca de ella. Los cabos, sobre todo si acaban en promontorios o peñones, tienen desde luego un valor estratégico desde el punto de vista militar y comercial, pero este no niega su valor eminentemente sagrado. Ambos no se excluyen, sino que se complementan. Edificar santuarios en esos promontorios que sobresalen hacia el mar era una manera de buscar la protección de los dioses. Y además las características orográficas y topográficas de esos montes, así como la función práctica para la que fueron escogidos, determinaban muchas veces la elección de las deidades para presidirlos, pues debía existir una correlación de analogía entre el elemento sutil del medio natural, lo que se conoce con el nombre del genio del lugar, el genius loci, y la deidad correspondiente. En el caso del Hemerocopión alicantino, del Cabo de San Antonio, él se constituía efectivamente en una atalaya para vigilar el paso de los atunes, y la elección de Artemisa se debía a que ella también estaba vinculada con la pesca, ya que era la Podnia Terón o diosa de los animales, como todos sabemos. Por todo lo dicho hasta ahora acerca de la geografía, no nos extraña que Estrabón comience el libro primero de su geografía hablando de lo que esta es una actividad propia de la filosofía, pues ella, la geografía, incluye también el conocimiento de la estructura de los ciclos, ya que no se puede comprender la Tierra sin relacionarla constantemente con su paredro del cielo, como bien nos lo enseña el mito a través del matrimonio de Gea, la diosa primordial, con Urano, el cielo. Para argumentar su razonamiento, Estrabón, que se consideraba como el último eslabón de una genealogía de geógrafos, que remontaba varios siglos atrás, señala que los primeros que decidieron dedicarse a ella fueron, ciertamente, filósofos. Menciona en primer lugar a Homero, y después a toda una serie de autores que abarcan prácticamente desde el siglo VI al siglo I a.C. Anaximandro de Mileto, Hecateo, Eratóstenes, Demócrito, Polibio, Posidonio, etcétera, etcétera. Y muchos otros que destacaron no solo como filósofos, sino también como astrónomos, astrólogos, matemáticos, geómetras, historiadores y, por supuesto, geógrafos. Nos extraña, por cierto, que no se mencione a Hesíodo, que no mencione a Estrabón a Hesíodo en esa lista. Para los sabios de la antigüedad no existían compartimentos estancos entre las distintas ciencias y artes, pues todas ellas eran las partes constitutivas de un todo que revelaba una imagen del mundo, de un cosmos ordenado de acuerdo a los arquetipos eternos por intermediario de los símbolos sagrados, como hemos dicho. Por eso Estrabón sitúa a un poeta o a Edo como Homero entre los filósofos y también entre los geógrafos. Llega a decir que fue el primero de ellos incluso, ¿no? Pues para él los poetas como Homero eran portadores de la memoria de su cultura, la que recitaba acompañado de la cítara u otro instrumento de cuerda, ¿no? Evocando así la imagen de Apolo y de Orfeo, de cuyos misterios Homero y también Hesíodo extrae esa miel que endulza las almas que desean ardientemente la sabiduría, como Porfirio sugiere en algunos pasajes del antro de las ninfas. Así, aquellos poetas, geógrafos e historiadores vivían entregados a la sabiduría, porque ellos eran ante todo filósofos, incluso antes de que la palabra filosofía, el amor a la sabiduría, fuera acuñada por Pitágoras y posteriormente desarrollada por Platón. Además, todos ellos vivían en un entorno cultural donde los mitos formaban parte todavía del imaginario colectivo, y esto permitía mantenerlos vivos en la memoria, como ya hemos dicho. Decía Platón
acerca de la memoria, que ella era la disposición del alma capaz de conservar la verdad que hay en ella. Cuando Platón habla de la Atlántida, está recordando una realidad que ha quedado conservada en el alma de Occidente. Por eso también es interesante investigar en la geografía de la zona atlántico-mediterránea, que está salpicada de nombres que aluden al continente desaparecido, ¿no? Empezando por Atlas o Atlante, que da nombre no solo a la Atlántida, sino también a la gran cordillera que constituye la espina dorsal de Marruecos, como todos sabemos. Por eso el sobrenombre de Atlante dormido, que se da al monte Avila, la columna africana de Hércules, no es otro que el propio Atlas. Y no se nos escapa el hecho de que se diga que está dormido, no muerto, lo cual nos hace pensar en esas leyendas presentes en muchas tradiciones que hablan del dios sabio o héroe fundador, que no ha muerto, sino que ha entrado en sueños, o que está en letargo esperando el momento oportuno de despertar. Por ejemplo, en la cultura celta, con el mito del rey Arturo y del mago Merlín, amén de lo que se denomina en el cristianismo la segunda venida de Cristo, o en la tradición hindú la llegada del 18º avatara de Vishnu, el Kalki avatara. Platón, que recibe de Critias todo lo referente a la Atlántida, el cual lo recibió a su vez de Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, afirma que Atlas es hijo de Poseidón, que a su vez es hijo de Cronos y hermano de Zeus, en tanto que su madre es Clito, hija de Evenor y Leucipe, habitantes de la Atlántida, y considerados autóctonos de ella, estando aquí la palabra autóctono relacionada con aquella estirpe de reyes nacidos de la propia tierra, o sea que existía entre ellos un pacto espiritual y no solo telúrico con la tierra originaria, que no era otra en este caso que la Atlántida, y ese recuerdo se mantuvo vivo en la región atlántico-mediterránea, entre sus lejanos descendientes. Pero además el primero de los 9 hermanos de Atlas era Eumelos, también llamado Gadeiros, esto último derivado evidentemente de la Gadir, Fenicia, la Cádiz nuestra, ¿no?, en la región de Tarteso. El hecho de que Eumelos fuera gemelo de Atlas nos está indicando, por otra vía, la estrecha relación de Tartesos con los descendientes de la Atlántida, y confirma lo que hemos señalado acerca de que en los tiempos anteriores a la historia escrita, una misma tradición existía en ese enclave atlántico-mediterráneo que estamos tratando. En este sentido, queremos recordar nuevamente que la geografía, así como la historia a través de las leyes cíclicas, es inseparable de la cosmografía, es decir, de la escritura del cielo, conformada por las constelaciones, tanto estelares como zodiacales, los planetas y sus movimientos errantes, los astros y demás cuerpos luminosos que lo pueblan. En este sentido, tenemos un ejemplo de esa relación entre la geografía, la historia y la cosmografía en el nombre romano de Ceuta, septem frates, o sea, 7 hermanos, como todos sabemos, que hacen referencia a las 7 colinas que eran visibles en Ceuta, al menos hasta los siglos XVIII y XVII, ¿no?, antes de que desaparecieran debido al nivelamiento para construir la ciudad moderna. Los romanos vieron en esas colinas una semejanza con las famosas 7 colinas de Roma, como ocurre también en otros lugares, ¿no?, pero con la diferencia de que las de Ceuta tenían un tamaño y una forma muy parecidas entre ellas. Pero nosotros nos preguntamos si esos 7 hermanos no podían haberse llamado perfectamente las 7 hermanas, teniendo en cuenta que se trata de colinas y no de montes, y entonces, en ese supuesto, no tendríamos duda alguna en admitir que, debido a la similitud analógica entre la cosmografía y la geografía, estaríamos ante la representación simbólica de las Pléyades en la Tierra, constelación de 7 estrellas integrada en la de Tauro, y que según la mitología grecorromana eran hijas de Atlas y de la Oceánide Pléyone, de ahí que fueran llamadas también las Atlántidas.
En todo caso, no estaríamos muy desencaminados teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, ¿no? En donde las referencias a Atlas y a sus descendientes marcan una geografía mítica en el entorno de Gibraltar, además de dar nombre a la gran cordillera del Atlas, como ya hemos señalado, ¿no? En efecto, el titán Atlas es también el padre de las Hespérides, las ninfas que guardan el jardín de las Hespérides, donde se encontraba el árbol de las manzanas de oro protegido por el dragón telúrico, y al que los héroes debían vencer para conseguir esos frutos áureos que otorgaban la inmortalidad, como fue el caso de Hércules, como todos sabemos. Según los geógrafos, historiadores y mitógrafos grecorromanos, el jardín de las Hespérides se situaba en el extremo occidente, ya fuese en el Tartessos hispano o en la Mauritania tingitana, ¿no? Pero en cualquier caso, más allá de las columnas de Hércules, presagiando otras tierras o ínsulas que de algún modo ya estaban contenidas en el nombre de Hespérides, que significan tanto las occidentales como las vespertinas, o sea, las ninfas del atardecer. Esto es lo que indica precisamente el nombre de una de ellas, Hesperitusa, siendo las otras dos Eritea y Egle. Además, Eritia, o Eriteia, llamada la isla del crepúsculo vespertino, era una de las islas Gadeiras, entre las cuales se encontraba la actual Cádiz, como todos sabemos. Eriteia también se denominaba la isla de Gerión, la hija de Gerión, uno de los reyes de la dinastía divina, ¿no?, de Tartessos, ¿no? En la lucha de Hércules contra Gerión existe un episodio que, considerado desde el punto de vista simbólico, deja entrever que Tartessos mítico fue en verdad la superviviente de una colonia atlante. Se trata de que de la sangre que brota de Gerión, al ser herido por las flechas de Hércules, nace un árbol que daba un fruto rojo sin hueso, posiblemente un madroño, en la época en que aparecen las Pléyades, las Atlantes, o hijas de Atlas. Además, se da la feliz circunstancia de que Eriteia casó con Hermes, de cuya unión nacería Nórax, otro de los reyes míticos tartesios, el cual hizo expediciones marítimas por el Mediterráneo occidental, fundando en Cerdeña la ciudad que lleva su nombre, Nora. Atlas y la Oceánide Pléyone también engendraron a las Íades, las ninfas hacedoras de lluvia, lo cual está evidentemente relacionado con la idea de caer y de descenso, lo cual no solo está referido a la lluvia en el sentido corriente, que también, sino que éstas en determinados relatos míticos son además el símbolo del descenso de las influencias espirituales. Un ejemplo lo tenemos en la relación de Zeus-Júpiter con la humana Dánae, hija del rey de Argos. El padre de los dioses se metamorfosea en una lluvia de oro que desciende sobre ella fecundándola. De esa unión nacerá Perseo, progenitor de la dinastía de los Perseidas, a la que pertenecerá Hércules, quien al igual que Perseo, que su antepasado Perseo, conoció el reino de Atlas, o sea, a los descendientes de los Atlantes en su viaje hacia el extremo occidente o la conquista del jardín de las Hespérides. Por otro lado, la abundancia de una mitología griega en toda esta región atlántico-mediterránea no significa que se trate de traslado a tierras del occidente de un imaginario mítico propio de la tierra helénica. Lo que quisieran expresar Homero, Hesíodo, Estesícoro y todos los demás con estas genealogías míticas, también de Platón, con la autoridad que éste tiene, no era otra cosa que describir unas culturas que en ese extremo occidente eran las auténticas herederas de una civilización de la cual los propios griegos consideraban parte de su propia cultura. Y esa civilización lejana en el tiempo, pero presente en la memoria, no era otra, vuelvo a repetir, que la Atlántida. A este respecto, ese Hermes que casó con la ninfa Eriteia, seguramente es uno de los Hermes que emanan del Hermes arquetípico, el Hermes antediluviano, es decir, del Hermes atlante, del cual habla la tradición árabe y cuya sabiduría, bajo la forma de la geometría sagrada, fue encerrada en la estructura externa e interna de las pirámides, lo cual vincula también directamente a la antigua civilización egipcia con la Atlántida.
Diodoro Sículo, cuando en su biblioteca histórica trata de Hércules y el jardín de las Hespérides, menciona en realidad la transmisión de conocimientos entre esa tradición madre que fue la Atlántida y sus herederos, o que al menos recibieron una parte de su herencia espiritual y cosmogónica, como es el caso aquí de Grecia, Egipto y la tradición hermética. Dice Diodoro Sículo. Otra opinión era que Heracles, rescató a las hijas de Atlante, que habían sido raptadas en el huerto de su familia por sacerdotes egipcios, y Atlante, agradecido, no solo le dio el objeto de su trabajo, sino que además le enseñó la astronomía por añadidura. Pues Atlante, el primer astrónomo, sabía tanto que llevaba el globo celestial en los hombros, por así decirlo, y de aquí que se diga que Heracles le tomó el globo. Como sabemos, Tot es el equivalente egipcio del Hermes griego, o del Hermes Trismegisto que dio nombre a la tradición hermética en la época helenística. El mitógrafo y novelista Robert Graves introduce un matiz importante en estas palabras de Diodoro Sículo. Añade que Heracles se convirtió ciertamente en el señor del zodiaco, pero el titán astrónomo a quien reemplazó era Feo, alias Tot, y no Atlante. Decir que se convirtió en el señor del zodiaco es reconocer la función sacerdotal y no simplemente guerrera que en un momento dado Heracles asume entre sus funciones civilizadoras. En este sentido, quisiéramos decir, y ya para prácticamente finalizar, que si la Atlántida y todo lo asociado a ella ha pervivido a lo largo del tiempo, es porque forma parte de la memoria atávica o ancestral, no solo de la Europa atlántica y mediterránea, sino también del mundo semítico, entre los que contamos a los cananeos, fenicios, ugaríticos, judíos, árabes y mesopotámicos, o sea, a los caldeos y a los babilónicos. Punto y aparte es el mundo egipcio de los faraones, que es tal vez la civilización que más directamente recibió la herencia atlante plasmada en una parte importante de su cosmogonía. Sin embargo, lo que podríamos llamar el éxodo de los supervivientes del antiguo continente desaparecido ha ido dejando su huella por todo el norte de África, incluida una parte del Sáhara, que no siempre fue un desierto, como sabemos. De ahí que entre los bereberes haya habido una transmisión de generación en generación acerca de su origen divino y del paraíso del que procedían, situado a occidente, o sea, en el océano Atlántico, las islas de los aventurados. De hecho, la ciudad marroquí de Tamanar, al norte de Agadir, procede del nombre Tamana, que quiere decir lugar de poniente, en referencia al lugar de donde procedía la cultura ancestral del pueblo bereber. Por eso mismo, los mitos en torno a la columna de Hércules y al jardín de las Hespérides revisten siempre un carácter iniciático de búsqueda de la inmortalidad, o sea, de superación de la muerte como una fatalidad impuesta por los dioses a los hombres. El mito bíblico de la expulsión de Adán y Eva del paraíso y la consiguiente caída en el tiempo está evidentemente relacionado con todo esto. Para nosotros, esta enseñanza, que constituye la base misma de la teurgia y la filosofía, que se deriva de ella, es el mayor tesoro que nos han dejado los mitos heroicos, que como tales mitos nos hablan de las historias ejemplares que están íntimamente relacionadas con la reconquista del estado primordial perdido. De ahí las pruebas iniciáticas que, al mismo tiempo que expresan actos civilizadores, están vinculados con esa reconquista, con la recuperación, en definitiva, de la patria celeste. Por eso mismo, el acto civilizador se hace en nombre de los dioses luminosos, olímpicos, y por eso también el territorio conquistado y las ciudades que se fundan dentro de él están ofrecidos a dichos dioses, dadores de la ambrosía, el alimento de inmortalidad. Esas conquistas externas eran, pues, un símbolo de las conquistas de estados interiores, pues, ¿qué significa la llegada a Ítaca para Ulises tras atravesar todas sus aventuras, la conquista del Peñasino de Oro, o de los Entregasón y los Argonautas, etcétera, etcétera? Dentro de las pruebas que los héroes debían superar, el pasaje por los estrechos marítimos suponía en muchos casos
la prueba definitiva, la que podía otorgar o no esa inmortalidad. La superación de dicha prueba implicaba la salida del mundo intermediario, pues la navegación en realidad se realizaba por ese mundo que media, de ahí intermediario, entre la tierra y el cielo, entre el mundo conocido y el mundo desconocido, pero que el alma intuye como el verdadero, de ahí la voluntad férrea del héroe, por superar todas las dificultades que se le van presentando en su camino. Dificultades que a veces toman la apariencia de una calma chicha, o de expansión de los sentidos y de regocijo con seres que pertenecen a ese mundo mediador, como las ninfas o las sirenas, cuyo nombre significa las que atan o encadenan por la belleza y embeleso que produce su canto, semejante a la armonía de las esferas. Pero nos preguntamos nuevamente, ¿por qué eran peligrosos los estrechos? O ciertos estrechos, mejor dicho. En la mitología griega se menciona un término, simpléjades, las plantas petrae, que se traduce como rocas entrechocantes o rocas errantes, pues se mueven y chocan entre sí dentro del espacio angosto de su estrecho, de un estrecho, poniendo en peligro a aquellos que navegaban por sus aguas, evidentemente. También se habla, con el mismo significado, de islas flotantes o paredes montañosas que chocan entre sí. Todo ello nos remite al simbolismo del guardián del umbral, pues está claro que esos estrechos mitológicos, aunque existan físicamente, como existe el estrecho de Gibraltar para Hércules, o el estrecho de Mesina para Ulises, o el estrecho del Bósforo para Jasón y los argonautas, en el contexto iniciático, esos guardianes, decimos, representan aquellas entidades que protegen la entrada a otro plano superior de la conciencia. Por eso mismo, en este caso, no se trata de ese guardián del umbral que el iniciado se encuentra cuando, viniendo del mundo profano, pretende ingresar en los misterios de la cosmogonía o de la armonía de las esferas, y que es en realidad la primera de las pruebas iniciáticas. Aquí estamos en presencia de seres humanos, los héroes, que hace años que emprendieron el viaje del conocimiento y se encuentra ante su último trayecto antes del pasaje por la puerta de los dioses y entregar definitivamente su alma al gran misterio. Hablando del simbolismo de las simpléjades, o de las rocas entrechocantes, Ananda Kumaraswamy menciona que estas, las rocas entrechocantes, son las hojas de la puerta de oro de la Yanua Coeli, o sea, de la puerta del cielo, la cual no es otra precisamente que la puerta de los dioses. Esto nos ha llamado la atención, pues de alguna manera reafirma lo que hemos dicho acerca de la puerta del sol, al principio de este discurso, que es también, como se denomina, la puerta de los dioses, que se corresponde con el solsticio de invierno y el signo de Capricornio, y equivalente en el simbolismo constructivo al ojo del domo o piedra angular. Como dijimos, la puerta del sol es otro nombre que los antiguos dieron a las columnas de Hércules, y por tanto al estrecho de Gibraltar. O sea que existe una correspondencia muy clara entre la puerta de los dioses y el propio estrecho de Gibraltar. Precisamente el primer zodíaco que los romanos elaboraron para la península ibérica, teniendo a Toledo como centro geográfico de toda ella, el eje del solsticio de invierno pasaba exactamente por Cádiz, que en fenicio sabemos que quiere decir fortaleza, y el signo de Capricornio con el que se corresponde ocupaba toda la zona del estrecho de Gibraltar, y por tanto a Ceuta, hasta lindar con la actual provincia de Málaga. Muchas de las monedas romanas encontradas en esa zona llevan grabadas el delfín, animal apolíneo vinculado con la puerta de los dioses, pues es él el que conduce a las almas de los héroes más allá de esa puerta, hacia la isla de los bienaventurados, en el camino ascendente hacia la morada de los dioses inmortales.